Muy buenos días o muy buenas tardes, miembros organizadores del segundo simposio venezolano de los recursos hídricos y a todos los miembros que han interactuado para hacer posible este evento. Por acá les habla José Lozano con la presentación del trabajo de investigación titulado Caracterización edafoclimática de un sector de la otra banda de Quebrada Buenavista de Quebrada La Ceibita en el municipio de Torres, Estado Lara. El estudio de las características edafoclimáticas o caracterización de parámetros ambientales y en especial los recursos suelo y agua requieren ser evaluados no solo con finalidad de describirlos o caracterizarlos, sino para poder hacer o analizar la interrelación de las diversas variables ambientales como tipo de clima, relieve, geometría de la cuenca, ancho del caudal de mayor longitud, perímetro de la cuenca, transporte de sedimentos, potenciales fuentes de agua. Es decir, esta interrelación nos puede ayudar a comprender cómo funciona el sistema ambiental y cómo nosotros podríamos, conociendo las características de estos sistemas ambientales, poder hacerle frente o mitigar las medidas o mitigar los efectos del cambio climático. A esto se suma que el crecimiento urbano y la mayor demanda de alimentos, por supuesto, va a generar mayor presión sobre recursos hídricos, aguas superficiales y aguas subterráneas. En estos ecosistemas, producto de las grandes concentraciones de la pluviometría en un poco periodo de tiempo, generalmente hay procesos erosivos significativos, muy localizados, pero significativos, que conducen en general a la pérdida de suelo y por ende a la calidad de vida, tener una menor oferta de producción de alimentos. En Venezuela la desertificación es un proceso que se concentra principalmente en las zonas semiáridas y áridas, ocupando el 6% del territorio, lo que representa 50.000 kilómetros cuadrados. El estado Lara posee el 60% de su territorio en una zona semiárida. El municipio Torres, el municipio Ibarra, parte del municipio Andrés Blanco, Morán, Jiménez, son zonas con altos procesos de degradación ambiental producto de las adversidades edafoclimáticas. A esto se suma que se ha acentuado por los procesos de cambio climático. Son zonas con escasos índices hídricos y un máximo aprovechamiento de recursos suelo y agua. Lluvias escasas, altas tasas de evapotranspiración, zonas con un bosque muy seco tropical, precipitaciones entre 350 y 700 al año. Además se suma con una vegetación rala o de espinar que ofrece poca protección de los suelos a las lluvias erosivas. Una zona donde su actividad económica es la producción caprina y la artesanía textil. Para el abordaje de la presente investigación, se recopilaron y analizaron los datos de información climática del área de estudio, específicamente la estación Carora La Granja y la estación de pluviometría de San Francisco. Los datos provienen de las estaciones del Ministerio de Ambiente. La de pluviometría se ubica en San Francisco. Y los datos de temperatura y evaporación de Carora La Granja, la cual es una estación que posee buena información climática. Siempre en los análisis de datos climáticos faltan datos por diversas razones. Acá utilizamos el método de la razón de los valores normales para la estimación y ajuste de datos climáticos. Se recopilaron datos e información de morfología, geología, suelo, clima, vegetación e hídrico de la zona denominada como la otra banda. También se precisaron métodos e indicadores usados en el país para medir y calificar las áreas con procesos de desertificación y niveles de difusión. Posteriormente, se realizaron alrededor de 10 campañas de inspección física en cada una de las unidades de estudio o unidades geomorfológicas de la zona bajo estudio. En la presente gráfica observamos el comportamiento de la pluviometría mensual para el periodo 1974-2003 de la estación San Francisco. Ciertamente vemos un régimen bimodal con un periodo de precipitaciones de abril-mayo, siendo mayo el más alto,
un segundo periodo de precipitaciones comprendiendo el periodo septiembre-noviembre donde empieza a elevarse. Sin embargo, octubre es el periodo de mayor precipitación. Es de resaltar que este análisis nos permitió identificar que del 100%, el 52% de la precipitación se concentra en octubre, siendo este el mes donde se originan las mayores lluvias torrenciales con mayor poder erosivo. Posteriormente evaluamos el periodo o la media anual para el periodo 1974-2003. ¿Qué observamos? Hay una discontinuidad entre valores por encima de la media anual y valores por debajo de la media anual. La media anual está alrededor de 645 milímetros. Sin embargo, vemos una discontinuidad en la década de 1974 al 84. Hay años con lluvia por debajo de la media mensual y algunos años, el de la década de 1985 al 95, con valores mensuales por encima de la media anual. Esto nos lleva a inferir que el comportamiento pluviométrico es errático e irregular, lo cual hace más difícil cualquier actividad orientada a la producción agrícola y pecuaria. Para analizar el comportamiento de la presencia en los meses secos y meses húmedos, estimamos el coeficiente pluviométrico para el periodo 1974-2003. ¿Qué observamos? Ciertamente hay dos periodos de precipitación, siendo octubre el de mayor precipitación. Sin embargo, hay más de 150 días efectivamente secos, que empiezan en diciembre, enero, febrero, marzo, junio, julio y agosto. Es decir, esto conduce a que se deben caracterizar las variables ambientales, bien sea para la producción agrícola, pecuaria o para cualquier proyecto que ocupe la condición de ocupación del territorio. ¿Por qué? Porque en estas condiciones, esta sequía, deben llevarnos a evaluar todo aquello referente a ofrecer condiciones de vida apropiadas o calidad de vida. Aquí con más de 150 días secos la actividad agrícola se hace compleja. Y cuando hay precipitación, esta es torrencial, errática e irregular. Entonces nos conduce a que hay que diseñar obras de captación de agua para aprovechar aquellos productos de las correntías, dado el caso en esta zona típica. Acá podemos observar cómo la evaporación para el periodo 1974-2003 supera en 5 veces el valor de la media anual de precipitación, de 648. Entonces, si vamos sumando cada variable, poca precipitación, irregular, altas tasas de evaporación, lo cual promueve la salinización de suelos, la actividad agrícola sigue siendo compleja por todos los elementos y factores que hay que considerar al momento de decidir llevar a cabo cualquier producción agrícola. Poca oferta de agua, altas tasas de evaporación que promueve la salinización de los suelos, lluvia irregular y errática, es decir, estos ecosistemas, estos sistemas ambientales áridos y semiáridos, son ecosistemas o sistemas ambientales que de alguna manera nos llevan a planificar estratégicamente cualquier proyecto que se vaya a realizar en el mismo. En la presente gráfica para el periodo 1974-2003 evaluamos la evaporación mensual. Podemos observar para el mes de enero aproximadamente 285 o 200 milímetros de evaporación, en contraste con una precipitación de 11.2. Para el mes de febrero aproximadamente 270, en contraste una precipitación media para el periodo de 16.5 milímetros. Es decir, y así sucesivamente. Por ejemplo, para el mes de abril hay una precipitación de 58.8, pero vemos una evaporación de 280 o 290.
Para el mes de agosto, por ejemplo, 116 de precipitación mensual contra 340 de evaporación. ¿Qué nos hace pensar esto? Bueno, tenemos altas tasas de evaporación, poca oferta hídrica. Como dije en la lámina anterior, la evaporación supera en 5 o más veces el valor de la media anual de precipitación. Son variables importantes a considerar nuevamente para el desarrollo de proyectos agrícolas, pecuarios, de ocupación del territorio, incluso son zonas con altas adversidades climáticas. En la presente gráfica evaluamos el comportamiento de la temperatura máxima promedio mensual para el periodo 1974-2003. ¿Qué se observa? Un leve incremento en el desarrollo de los meses del año, iniciando enero con 34.5, por encima de 34.5, febrero empieza a incrementarse, marzo sigue en incremento, abril se estabiliza, 35.5 promedio, podríamos decirlo. Posteriormente vemos una máxima en agosto de superior a 36.5 grados, con un descenso continuo a partir de septiembre para el periodo bajo estudio. En la presente gráfica observamos el comportamiento de la temperatura promedio anual para el periodo 1974-2003 de la estación carógrafa. ¿Qué observamos? Mira, observamos, o se puede observar o analizar, a partir de 1974 un aumento progresivo. En el año 81 desciende, luego en el año 82 vuelve a elevarse, en el año 86 desciende. Sin embargo, a partir del año 90 observamos un incremento significativo de la temperatura. En el año 2000 desciende. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario monitorear o hacer el seguimiento al comportamiento de la variable de temperatura en la zona bajo estudio, porque posiblemente estemos bajo un incremento de 0.5 a 1, producto del proceso de cambio climático en la zona, y que ha sido una zona intervenida por actividades antropogénicas durante muchos años. Esa es una variable que es interesante seguir investigando, abordando, por el comportamiento que ha tenido a partir de 1974. A manera de conclusión del presente estudio, se determinó que hay 270 o más días al año con déficit de humedad, poca oferta de agua o no hay. Un régimen de precipitaciones bimodal muy errático, impreciso e irregular, lo cual acentúa la oferta de agua. Ojo, y con lluvia, con potencial erosivo por su alta intensidad del periodo de octubre, que sumado a una vegetación típica de matorral con espinar, ofrecen poca protección a los suelos contra los procesos erosivos. A esto se agrega la actividad predominante en la zona, que es una actividad caprina sin un manejo especial particular, y que la oferta de producción vegetal es ausente por las restricciones que pone el clima. Los suelos, producto de sus características, de su taxonomía y composición, suelos textura arcilloso-arenosa con baja capacidad de retención y de alta tasa de evaporación, posee una salinidad moderada regular. Todo esto conlleva un escenario donde hay un tipo de erosión regresiva en la zona, producto de que el agua, cuando penetra la roca, se solubiliza, genera procesos erosivos y una salinización de los suelos por la situación presente. Toda esta situación conlleva que se presenten crecidas e inundaciones en el periodo de octubre, por lo que dije anteriormente, una precipitación concentrada en poco tiempo y muy torrencial. Esto nos conduce a que hay que retomar los estudios hidrométricos con la finalidad de estimar caudales o volumen de sedimento que aportan las quebradas en este periodo de octubre.
Es importante recordar que la zona es afluente del río Iquiva y este del río Morere a su vez. Río que ocupa actualmente los primeros lugares, o creo que el tercer lugar en cuanto a transporte de sedimentos en la zona. Muchas gracias al comité organizador del segundo Simposio Nacional de los Recursos Hídricos, a los miembros organizadores y a los miembros participantes que hacen posible estos eventos, deseando mediante Dios y todos los participantes involucrados que se repita nuevamente. Mucho gusto, por acá les habló José Lozano.